atención porque para esta semana se pronostican temperaturas de hasta 2 grados en la región metropolitana, heladas que ayudan a la circulación de virus respiratorios que afecta principalmente a los niños. Para conversar sobre este tema, tomamos contacto con el subdirector médico de la Clínica Vespucio, el doctor Luis Herrada. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Hola Maribel, muy buenos días. Bueno, ¿qué se espera finalmente con estas heladas? Había visto un pic de virus respiratorios que estaba afectando a los niños. ¿Eso podría agravarse durante los próximos días? A ver, lo que sucede en general, Maribel, durante todos los inviernos prepandémicos, es decir, desde el 2000 hasta el 2019, en el fondo, es que uno lo que ve es que después de la salida de los niños de vacaciones, viene una disminución en la consulta de urgencia, viene una disminución en los porcentajes de circulación viral, que ya lo estamos viendo. Tuvimos, ¿no es cierto?, una circulación viral hasta el 55% y vamos en el 51%. Y lo que implica esto es que cuando los niños vuelven a clase, o sea, la movilidad de la ciudad parte nuevamente, que debería ser el próximo lunes, vemos cómo empiezan a ascender bruscamente de nuevo las consultas de urgencia y aparecen, ¿no es cierto?, los virus de nuevo. Entonces, en este momento estamos en una oportunidad muy interesante de poder generar y hacer entender a la población de que la prevención hoy va a ser muy importante en la medida que viene, como ustedes bien dicen, una importante ola de frío que genera, ¿no es cierto?, mayor hacinamiento, genera efectivamente que los contagios se den de manera más simple, porque además, ¿no es cierto?, elimina algunas barreras de defensa que tenemos todos, ¿no es cierto?, en el organismo. Con el frío se ven un poquito más, se disminuyen. Es muy importante mantener esa prevención y mantener en la ciudadanía las manos arriba desde el punto de vista de el uso de mascarillas, la distancia física, el lavado de manos. Es importante entender que en la medida de lo posible ventilar las casas, ¿no es cierto?, y salir muy abrigados, sobre todo en las mañanas, en la medida que efectivamente el hecho de abrigarse, sobre todo nariz y boca, permite que las defensas se mantengan más o menos de manera normal, evitando también las enfermedades respiratorias. Ahora, esto va a ser en la medida que la ciudad vuelva a la normalidad, es decir, el próximo lunes. Hay que estar muy atento porque lo que uno ve en los gráficos de las campañas de invierno convencionales es que vuelven los niños a clase y empieza nuevamente un pic de enfermedades respiratorias que nos mantiene, ya nos mantuvo las últimas 4 semanas muy complicado y queremos evitar, ojalá, que esto suceda de aquí a 2 o 3 semanas más. Claro, fue finalmente por eso que lo que hicieron las autoridades es adelantar las vacaciones de invierno ante el pic de enfermedades respiratorias que estaba afectando a los niños. ¿Esto finalmente, doctor, fue una buena decisión? A ver, yo pienso que desde el punto de vista práctico lo que iba a suceder sí o sí era que en la medida que las vacaciones de invierno se adelantaran, la cantidad de pacientes, ¿no es cierto?, que consultan baja porque justamente las familias o dejan a los niños en casa o efectivamente aquellas que pueden los transportan a otras ciudades y eso genera que la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado, por metro cuadrado baje en la región metropolitana y eso genera, ¿no es cierto?, todos los años una disminución de las consultas. El hecho de si esto estuvo bien o mal, yo creo que una decisión o una definición que el mismo ministerio podrá sacar cuentas después y eso sabemos que es parte de una situación que fue bastante compleja desde el punto de vista de la toma de las decisiones. Siempre la Sí. toma de ese tipo de decisiones es difícil. Yo se lo pregunto en el sentido más práctico y técnico, por así decirlo, de si efectivamente se bajaron los ingresos, por ejemplo, a las UCIs, que era lo que se buscaba prever con adelantar las vacaciones de invierno. Si uno mira las cifras que hay disponibles en el DEIS MinSal de número de consultas de urgencia por semana estadística, la caída ya es. O sea, efectivamente, Ya. una vez que los niños salen de vacaciones, la cantidad de consultas de urgencia cae. Y eso pasa, Maribel, todos los años. O sea, excepto en los años pandémicos, en los años previos, en el 2019 hacia atrás, eso sucede. Uno mira las gráficas completas y ve cómo viene el pic de invierno, viene junio, y en julio siempre hay un stop y lo que viene ahora es un ascenso. Por eso es súper importante el mensaje que ustedes dan de que ahora estamos como en
no en cero, pero estamos en un nivel donde si logramos hacer buena prevención ahora, no deberíamos tener este pic que habitualmente hay en agosto, por ejemplo. Porque es muy claro, yo invito, me encanta el concepto de que la ciudadanía se empodere desde el conocimiento, ni siquiera desde lo que dice un técnico, sino que Google, son datos públicos, DAIS, MinSal, y ahí buscar atenciones de urgencia por semana estadística. Y ahí es clarísimo como el gráfico muestra cómo está el verano, ¿no es cierto?, que tiene bajo volumen de consulta, viene el periodo invernal donde sube, y luego viene un periodo que son vacaciones de invierno, y después van a haber un segundo periodo, que son vacaciones de septiembre. Es decir, está muy relacionada la movilidad de la ciudad, como lo vimos con el COVID, con la circulación de virus, ¿ya? Y es por eso que cada vez que nosotros frenamos la movilidad de alguna manera, por ejemplo, adelantando las vacaciones, se genera un efecto de disminución de volumen de consulta. Y este invierno en particular es muy importante aprovechar esta disminución para mantener la prevención. El COVID no ha bajado. Si hablamos de cifras de COVID, la tasa de reproducción de la última semana, la semana anterior, fue de 0,97. O sea, si bien seguimos bajo 1, hubo un pequeño ascenso de la cantidad de circulación del COVID. Y eso es mala noticia, porque finalmente, si tenemos un pic de COVID en agosto, también nos vamos a ver en problemas. Entonces, el llamado es vacúnese, todavía si no se ha vacunado. Luego, mantener las medidas de prevención de COVID sí o sí. Cualquier enfermedad respiratoria hoy puede ser COVID. Ya no necesariamente va a ser un virus invernal y clínicamente es muy difícil establecer las diferencias. Por lo tanto, las medidas de uso de mascarilla, distancia física y lavado de manos siguen vigentes absolutamente en lo que viene. Es decir, viene agosto, viene septiembre y ya sin duda esperamos que mientras entre la primavera ya y el periodo de mayor calor deberíamos tener una disminución de las enfermedades virales de invierno. Cuando hablo de enfermedades virales de invierno me refiero al VRS, al adenovirus, a los cuadros de influenza y ver qué sucede con el COVID, que es algo que sigue siendo incierto. Sí, por supuesto que el COVID sigue presente. Muchos se han olvidado quizás que este virus continúa en nuestro país, pero claro, hay contagios, sobre todo ahora que estamos en invierno. Y usted lo decía también claramente, doctor, la próxima semana es crucial porque vuelven los niños a clases y es en los colegios donde más se contagian. Recordemos también que los niños no usan mascarilla, por ejemplo. Claro, y también hay que recordar, Maribel, que este invierno es muy particular desde el punto de vista de la severidad de las enfermedades respiratorias, porque justamente estos niños pequeños, menores de un año, menores de 2 años en general, estuvieron básicamente sin contacto Tuvieron una con otros niños burbuja. durante mucho tiempo. Entonces, al final, ahora volvieron a clase, a la sala cuna, que son los grupos que han sido más afectados, y sin duda empiezan a contagiarse enfermedades virales porque sin duda fue un periodo anormal. ¿Qué pasaba en periodos normales? Que teníamos niños que se enfermaban todos los años, pero ahora parece haber un aumento en el volumen de susceptibles de esa edad que generó, ¿no es cierto?, este pic de hospitalizaciones infantiles en junio. Y ahora tenemos que ver qué es lo que sucede en agosto, pero decirle a las personas que nos están viendo que estamos a tiempo de todo lo que aprendimos de COVID. Hay que entender que estas enfermedades son prevenibles con cosas que podemos hacer nosotros mismos. No está en el círculo de influencia de otros, está en nuestro círculo de influencia. Usar la mascarilla, lavarse las manos, mantener la distancia física. Si vemos uno de los niños que está efectivamente con fiebre, que ya tiene signos de estar con alguna enfermedad viral, intentar aislarlo. Sin duda, aislar un niño dentro de la casa es prácticamente imposible, sobre todo si es un niño menor de 1 año o 2 años, porque necesita el contacto con un adulto para el cuidado. Pero, sin duda, tal vez si lo vemos enfermo no es necesario mandarlo al colegio, si es que se puede dejar en la casa. Sabemos que hay situaciones que obligan, ¿ya? Pero sin duda, si se puede, intente hacerlo, ¿ya? Porque sin duda esas son las formas de colaborar para que los virus no se propaguen de manera activa y podamos tener la red asistencial trabajando de manera de poder ir atendiendo a todos los pacientes. Hay que recordar, Maribel, que esto no para, no son niños nomás. Están los accidentes vasculares, los pacientes con infarto, los traumas graves, los pacientes oncológicos, y esos pacientes también requieren de la actividad asistencial, de los profesionales y los técnicos que están todo el día, 24/7, al cuidado de los pacientes, y eso también hay que pensarlo. Yo los invito ahí un poco
a entender de que el sistema de salud no frena. No es que pase el invierno y el sistema de salud pare, sino que seguimos, digamos, continuamente 365 días del año trabajando para los pacientes, y siempre nos viene muy bien este apoyo que ustedes nos pueden dar desde el punto de vista de la prevención, entendiendo de que es bueno para los pacientes y también bueno para la red de salud, porque nos permite trabajar con los recursos para aquellos pacientes que están más enfermos. Sí, sobre todo considerando también todas las operaciones, atenciones que se pospusieron a raíz de la pandemia. Entonces, claro, la idea es no colapsar el sistema de salud que estuvo, digamos, bueno, bastante cerca de ese colapso en los momentos más terribles, más claves del COVID-19. Doctor, le quería preguntar, ¿a qué síntomas hay que estar atentos? Esto es una información para los padres. ¿Qué síntomas debo yo percatarme que puedan tener los niños y dónde ya tengo que poner ojo y quizás llevarlo a un centro asistencial? Siempre lo hemos ido simplificando para los padres, es decir, un niño que está con fiebre de manera aislada y el padre tiene las competencias para poder manejar esa fiebre, es decir, ha tenido alguna educación con su pediatra o en el consultorio, le han dicho y sabe las dosis, se puede, digamos, manejar la fiebre en casa. Cuando es un problema, cuando hay fiebre y dificultad respiratoria, ¿ya? La fiebre y dificultad respiratoria en niños mayores de 6 meses debe ser motivo de consulta inmediata. Y la dificultad respiratoria se manifiesta en los niños con uso de musculatura accesoria para respirar. Los músculos que uno habitualmente no usa para respirar o no se ven, que son los músculos del cuello, la retracción intercostal, es decir, cuando las costillitas se hunden para respirar, eso es una situación que invita a ir de inmediato a un servicio de urgencia, no esperar. ¿Para qué decir que efectivamente haya cianosis o que se pongan los labios un poquito más morados? La fiebre en los niños pequeños, en menores de 6 meses, invita a una consulta inmediata, ¿ya? Y ahí es importante para los padres que puedan dar un buen uso a los sistemas de emergencia, de manera de que puedan ser atendidos de manera rápida los niños que están con mayor gravedad. Y para eso es importante, nuevamente, que ustedes se empoderen y puedan leer, puedan informarse de cómo hacer algunas cosas. Pero, en resumen, menores de 6 meses, fiebre, razonable consultar. De 6 meses hacia arriba, fiebre y dificultad respiratoria, muy importante consultar. Fiebre aislada, y yo puedo de alguna manera manejarla y ver cómo pasa esto. Los cuadros respiratorios en general, dura la fiebre, puede durar entre 3 y 5 días, pero es razonable una fiebre que baja de 38, que se mantiene bien con antipirético, debería estar bien el paciente. Si está sin dificultad respiratoria, la fiebre debería desaparecer o mantenerse controlada las primeras 48 horas con buena terapia antipirético. ¿Ya? Eso es parte del manejo un poco más moderno del sistema de salud, es decir, enseñarle a los padres a manejar a sus hijos cuando están con cuadro respiratorio es una inversión enorme para el sistema y yo creo que es razonable hacerla, es decir, educar. Les diría que la educación en salud, después de lo que vimos en COVID, es fundamental. Si no hubiésemos educado como lo hicimos, sobre todo a través de los medios, como lo hacen ustedes, hubiésemos tenido mucho mayor volumen de consulta. La gente logró entender claramente qué era el cuadro clínico del COVID y eso generó que consultaran básicamente las personas más graves. Y es un poco lo que se busca en el mundo del punto de vista de salud, es decir, educar a la población a tal nivel que sepa perfectamente cómo acceder a los sistemas de salud. Y por otro lado, los sistemas de salud tienen que tener un amplio acceso para aquellos pacientes que sí requieren la atención de manera inmediata. Perfecto, doctor. Le agradecemos esta entrevista también, por supuesto, las recomendaciones, sobre todo a los padres, esto combina también a la vuelta a clase de los niños y los virus, ¿cierto?, respiratorios que están presentes sobre todo en invierno. Que esté muy bien, que tenga muy buenos días. Que estén muy bien y muchas gracias por el contacto, que estén muy bien. A usted.